Bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar ahora con las clases de la materia de desarrollo de software. Ya estamos, bueno, iniciando el tercer periodo, el último periodo de este ciclo. Y nada más recordarles que la idea del periodo al final es que ustedes puedan presentar el proyecto de desarrollo que plantearon al inicio del ciclo. Y lógicamente siempre con así como lo mencionábamos, con las pruebas necesarias en donde podamos evidenciar que el proyecto ha sido instalado y está siendo utilizado por la empresa donde ustedes se comprometieron a realizar el desarrollo de la aplicación. Esos son como la parte de los requerimientos, así que durante todo el desarrollo del ciclo van a haber algunas probablemente sesiones en donde vayamos a aclarar dudas o a hacer tal vez algunas revisiones sobre el proceso que se haya desarrollado. Y la presentación final que vamos a tener, que ya sería donde ustedes presenten el proyecto ya elaborado y funcionando junto con las evidencias. Eh, Al final de este periodo, digamos durante el desarrollo de este periodo, vamos a estar viendo todavía algunas herramientas, hay algunos temas importantes que debemos de tocar, que son parte de la información que se comparte dentro de la materia. Y también vamos a tratar de ver el desarrollo de algunas herramientas. Vamos a ver, así como ya trabajamos con las API REST, quiero que veamos otro concepto que son los web service, cómo se hace para consumir un web service y cómo se hace para, además de consumirlo, podamos también elaborar un web service, que es uno de los elementos o algunas de las tecnologías que aunque han sido sustituidas por el uso de API REST, aún así todavía vamos a encontrar en algunas empresas que utilizan ese tipo de servicios para poder compartir información. Entonces va a ser necesario que aprendamos a tanto consumirlos como eh, a, a consumirlos como también a elaborarlos o a crearlo. Pues en alguna situación nos toca a nosotros trabajar con ese servicio como tal. Pero el tema de que vamos a hablar ahora es la elaboración de prototipos y el desarrollo de aplicaciones rápidas, que es el famoso RA. Vamos a ver algunas características o vamos a hablar algunas de las cosas interesantes que tienen que ver con el desarrollo de aplicaciones el desarrollo de prototipos. Cabe mencionar que cuando nosotros vamos a elaborar un sistema, cuando vamos a crear una aplicación, si lo hacemos de la manera formal, normalmente seguimos una metodología que se llama el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, en donde hay una serie de etapas o una serie de eh, etapas, lo vamos a llamar así, en donde nosotros ordenadamente debemos de seguir cada una de ellas hasta entregar un producto final. Pero pues una de las características principales que tiene el ciclo de vida de desarrollo de sistemas es que normalmente nosotros nos acercamos a la empresa, tomamos una serie de requerimientos, elaboramos una serie de documentos, presentamos una serie de cotizaciones, eh, llegamos a un acuerdo sobre el desarrollo de la aplicación como tal y en muchas ocasiones pues cerramos esa etapa y pasamos al proceso de desarrollo en donde ya nos centramos en la creación de la aplicación como tal y nos volvemos a aparecer con el cliente hasta el momento de la implementación del sistema, donde ya tenemos que dar alguna presentación o tenemos que dar algún tipo de capacitación, entonces ya presentamos nuestro producto final. Y en algunas ocasiones surge el inconveniente que en esa presentación de la aplicación finalizada, pues el cliente normalmente no se encuentra satisfecho porque pues no, tal vez no es un producto que él esperaba o no es un producto que satisface las necesidades que originalmente nos planteó. Entonces, esos pequeños problemas que nosotros nos encontramos con el ciclo de desarrollo de sistemas, lo podemos solventar elaborando lo que se le conocen como prototipos. Cuando hablamos nosotros de prototipos, normalmente se nos viene a la cabeza como un molde, digamos, como una maqueta, si lo queremos ver de esa manera, en la que nosotros presentamos un desarrollo de un proyecto, puede ser de software o de cualquier tipo, en donde más o menos el cliente se hace una idea de cómo va a ser la aplicación finalizada, cómo va a ser la aplicación ya terminada. Si por ejemplo hablamos de cuando se elabora, cuando se crea un edificio, generalmente el arquitecto presenta una maqueta con las especificaciones mismas
de cómo va a quedar ese edificio al final de cuentas. Esa maqueta para nosotros debería de ser como un prototipo. Entonces nosotros podemos valernos de ese tipo de elementos para que el cliente de alguna forma se haga la idea de cómo debería de ser la aplicación cuando nosotros se la presentemos al final del periodo, al final de la presentación. Lógicamente no hay que abusar mucho de la elaboración de prototipos, no tenemos que tratar siempre de presentar muchos prototipos o que toda la aplicación que vayamos a desarrollar la creemos basada en este modelo, porque probablemente nos lleve demasiado tiempo y el producto final después de la fase de los prototipos ya nos quede muy poco para poderlo desarrollar. Entonces tenemos que balancearlo, pero sí lo podemos utilizar como una herramienta muy interesante que nos pueda servir para que el cliente final con el que nosotros estamos trabajando pueda darse una idea previa de cómo la aplicación debería de funcionar. Hay diferentes tipos de prototipos que nosotros podemos encontrar. Estamos hablando de prototipos en la parte del desarrollo de aplicaciones. Está el prototipo corregido, que este es la primera clase de elaboración de prototipos que tienen que ver con la construcción de un sistema que funciona pero se corrige simultáneamente. Eso significa de que, digamos, nosotros estamos creando una aplicación cualquiera y empezamos creándonos el primer prototipo, la primera fase principal de la aplicación, y digamos que esa fase previa donde el usuario puede probar cómo la aplicación se va a ver, puede más o menos hacerse una idea del tipo de información que se le va a suministrar a la aplicación, nos va a servir como base para que posteriormente le vayamos agregando ya las funcionalidades principales. La idea de los prototipos es que hagamos como la parte, más que todo basada en la parte visual, en cómo el sistema se va a poder visualizar cuando nosotros ya creemos la aplicación, pero no le creamos las funcionalidades como tal. O sea, digamos que si yo hice un formulario para guardar clientes, pues muestro los datos que vamos a capturar, la información que se va a mostrar en el formulario, le puedo colocar el botón guardar, pero al darle clic al botón guardar solamente hace una simulación de que el proceso se almacenó directamente en la base de datos, pero internamente el proceso no lo tiene, porque ese proceso ya va a ser algo que se va a implementar en la aplicación como tal. Entonces yo puedo elaborar previamente el formulario, presentárselo al usuario, que el usuario lo pueda aprobar y que digamos nos dé un proceso de aprobación, y eso nos puede servir como base para posteriormente ya poder implementar la parte del diseño de la aplicación. Eh, en este tipo de prototipos, generalmente en la parte de la ingeniería se le llama elaboración de una tabla experimental, o sea, la creación de una tableta de pruebas o un modelo funcional en circuito integrado que en la vida real sería como un microscópico. Aquí hay un ejemplo, dice, en los sistemas de información es un modelo funcional que tiene todas las características necesarias, pero es ineficiente. O sea, nosotros presentamos el prototipo, tiene todas las características con las cuales vamos a desarrollar la aplicación. Puede ser, por ejemplo, una aplicación móvil. Esa aplicación móvil tiene todas las pantallas que va a contener nuestro diseño de la aplicación, pero que no está completamente funcional. O sea, solo son las pantallas de un login, por ejemplo, así como la aplicación que nos creamos en programación móvil. Podemos diseñarnos la parte visual, no directamente utilizando Android Studio, sino que utilizando otro tipo de aplicaciones, que por ejemplo cuando le den clic al botón login me lleve a la segunda pantalla, que si en la segunda pantalla tengo una serie de botones, interactúe y me muestre algún tipo de información, pero no es funcional, o sea, no está mostrando datos directamente de la parte del servidor. A eso se refiere. Existe otro tipo de prototipos, que es el prototipo no funcional. El segundo tipo de prototipo es un modelo no funcional a escala, configurado para probar ciertos aspectos de la parte del diseño. Un ejemplo de este enfoque es un modelo a escala completa de un automóvil que se usa para pruebas en un túnel de viento, por ejemplo. Entonces, en la parte del sistema, nosotros podemos crearnos un prototipo no funcional, digamos, con que lo que le mencionaba, que tengan nada más aspectos del diseño como tal, que podamos previsualizar cómo la aplicación se va a ver ya terminada, pero no hace absolutamente nada. O sea, no guarda, no imprime, no hace cálculos. Probablemente los cálculos que nosotros coloquemos ahí nada más sean pequeños cálculos, eh, digamos, simulados o quemados, como normalmente nosotros le decimos en el código, pero que no los realiza, o sea, no los ejecuta hasta que nosotros ya hagamos el proceso de
código dentro de la aplicación. Entonces ese se le conoce como un prototipo no funcional. Es como que presentemos toda la aplicación móvil, por ejemplo, por completo, pero solo la parte principal del diseño, sin nada interno que pueda funcionar. Está el otro, que es el primer prototipo de una serie. Este tercer prototipo involucra la creación de un primer modelo a escala completa de un sistema, con frecuencia llamado la versión piloto. Es un ejemplo de esta elaboración de un prototipo. Es el primer avión de una serie. El prototipo es completamente funcional y es una materialización de lo que el diseñador espera que será una serie de aviones con características idénticas. Entonces aquí sí podemos crearnos una serie, digamos, de un sistema completo, tomar las funcionalidades generales, y esas funcionalidades generales convertirlas en un prototipo funcional. Este sí, digamos, si yo creo un formulario de clientes y le doy clic al botón para guardar, pues sí debería de hacer el proceso de guardar, que son, digamos, las funcionalidades básicas. Pero algunas funcionalidades de fondo, unas funcionalidades más complejas, pues las dejaríamos para ya el diseño de la aplicación final. Entonces, todos, si se dan cuenta, los tres tipos de prototipos que hemos visto hasta ahorita, de los que hemos hablado, todos están enfocados en la creación de modelos que se centran básicamente en la parte del diseño, en que el usuario pueda previamente probar cómo la aplicación va a funcionar dependiendo de cómo nosotros vayamos a trabajar. El tipo de prototipo que vayamos a utilizar va a depender del tamaño de la aplicación, del tipo de aplicación. Por ejemplo, si es una aplicación móvil que probablemente no tenga muchas pantallas, sino que nada más es para visualizar información o para dibujar datos que vengan directamente de una API, entonces probablemente no pueda crearme un prototipo con todas las funcionalidades, y ya después pulirlo con el código final, con el código de la aplicación. Podría ser una posible forma de poder utilizar este tipo de prototipos. Y el último del que vamos a hablar es el prototipo con características seleccionadas. Esta es una cuarta concepción de la elaboración de prototipos que involucra la creación de un modelo funcional que incluya algunas, pero no todas las características que tendrá el sistema final. Es una analogía, sería como un centro comercial minorista que abrirá antes que se termine la construcción de todas las tiendas. Es como que, digamos, como lo menciona ahí, tenemos un centro comercial y de ese centro comercial voy a construir 50 locales, pero de esos 50 locales solamente voy a habilitar 10 en un prototipo inicial y los restos los vamos a construir posteriormente. Para nosotros en la parte de sistemas, los prototipos con características seleccionadas nos sirven cuando, por ejemplo, un cliente nos está pidiendo una aplicación que le urge por alguna razón, por cuestiones de leyes que tenga que cumplir, por algún requerimiento legal que se le está solicitando de parte de Hacienda o algo que suceda, y necesita una aplicación para poder cumplir con ese requerimiento. Entonces nosotros podemos desarrollar un sistema completo, pero de ese sistema completo tomar aquellas características que urgen, y esas características son las que nosotros tendríamos que empezar a trabajar. Nosotros dentro de los sistemas que hemos elaborado en la empresa, tuvimos un ejemplo con un cliente que sucedía exactamente ese problema. Ellos eran una empresa en Guatemala que necesitaba en aquel entonces quitarse el contrato de una empresa que les arrendaba el proceso de rastreo de vehículos por GPS. Ellos pagaban, si no me equivoco, pagaban $5 por cada unidad que agregaban a la plataforma del proveedor, y si no me equivoco estaban gastando alrededor de $5,000 o $6,000 mensuales por el arrendamiento de todos los vehículos que tenían agregados en esa plataforma. Y ellos decían, con esos $5,000 o $6,000 puedo tener mi propia infraestructura y puedo agregar un número ilimitado de dispositivos a rastrear, y no estoy dependiendo de un proveedor. Porque imagínense, si tengo 500 dispositivos rastreando y se me ocurre o necesito agregar otros 100, pues el costo de arrendamiento aumenta. Si necesito agregar de nuevo otros 100, vuelvo a aumentar los costos, y así sucesivamente se va incrementando. Si tiene su propia infraestructura y tiene su propio sistema de rastreo y tiene actualmente 500 y necesita subir a 100,
con la misma infraestructura, con la misma cantidad de servidores que tengan instalados, puedes subir esa infraestructura y previamente tener los costos reducidos. De hecho, ese cliente redujo de esa factura de aproximadamente $5,000, la redujo a más o menos 1,000, $1,500 que tenía que pagar mensualmente por mantener esa infraestructura que era escalable, o sea que podía tener muchísimos dispositivos adicionales. Pero la cuestión era que cuando nosotros nos contactaron y nos empezaron a explicar cuál era la necesidad que tenía el cliente, el problema que se presentaba era que el contrato estaba próximo a vencer. O sea, tenían, si no me equivoco, en aquel entonces un mes para poder volver a firmar el contrato, y ya el contrato creo que los obligaba a estarse 1 año o 2 años más con ellos para poder seguir pagando la misma cantidad de dinero. Entonces necesitaban el sistema, o que necesitaban la plataforma que se realizara en un mes. Y bueno, una plataforma de esa magnitud, con todas las características que tenía para poder tener un vehículo, pues sí necesita muchísimo más tiempo para poderla desarrollar. Entonces lo que nosotros le ofrecimos en ese momento es que creábamos un prototipo de la aplicación con las características más urgentes. O sea, le preguntamos qué es lo que necesita usted en este momento justo para empezar a operar, y que posteriormente nosotros, cuando ya ellos estén operando, le vayamos agregando el resto de características al sistema. Y bueno, básicamente nos decía: lo que yo necesito es ver todos los dispositivos en el mapa, poder ver información como la velocidad a la que se mueve, como la latitud y la longitud en que reporta, entre otra información que se muestra en la pantalla. Y adicional a eso, necesito dibujar recorridos, y necesito, por ejemplo, formas de poder agregar y eliminar dispositivos. Entonces, esas pequeñas características nosotros decíamos si las podemos elaborar en un mes, y le podemos tener un prototipo ya listo dentro de un mes, y luego nosotros nos tomamos el resto del tiempo para poder trabajar con el resto de la aplicación. Y de hecho así lo hicimos. Trabajamos con el primer prototipo, le colocamos las características que él obviamente necesitaba para poder empezar a trabajar, y ya después de haber instalado el sistema y haber hecho el proceso de migración de la plataforma del proveedor viejo, empezaron a trabajar, y nosotros ya nos centramos en crear el resto de la plataforma, que era ya un sistema un poco más complejo, donde ya tenía cosas adicionales como reportes un poco más complejos. Habían unas alertas que había que configurar, porque si el dispositivo, por ejemplo, generaba un exceso de velocidad, o el vehículo iba a una velocidad no permitida, que el sistema alertara de alguna manera que el vehículo estaba sobrepasando esa regla, y entre otras cosas. Entonces ya el resto era mucho más complejo. Entonces se lo instalamos, y del resto pues nos tardamos, si no me equivoco, como 7 u 8 meses en desarrollar el resto de la aplicación. Pero esa fue una oportunidad en donde nos sirvió el tener creado un prototipo con características muy específicas. Digamos que teníamos como la base principal de lo que el cliente necesitaba para empezar a operar, y el resto pues ya teníamos que nosotros desarrollarlo más adelante. Pero ahí vamos probando, porque ya teníamos la base de lo que el cliente había probado y había dicho que sí le era funcional, y eso ya nos daba la pauta para que todas las demás características se adaptaran a ese modelo. Entonces ahí es donde funcionan esos tipos de prototipo. Tuvimos otro cliente que ese fue más drástico, porque ese tenía eh, un socio que era el dueño del código de la plataforma que estaban utilizando, y quería desligarse del socio. Y nosotros empezamos a negociar, justamente a hacer el proceso de, eh, de saber qué es lo que necesitaba, de tomar requerimientos, evaluar costos, entre otras cosas. Pero en ese proceso de negociación resulta que nos dijo un viernes, por ejemplo: miren, ya el lunes ya necesito que la plataforma esté funcionando, porque ya me desligué del proveedor. Entonces, para nosotros fue complicado, porque teníamos básicamente 3 días. Entonces lo que le ofrecimos fue: nosotros tenemos una versión mínima, igual como un prototipo, que le puede ser funcional para que pueda empezar a trabajar 3 días después, y nosotros después nos quedamos desarrollando el resto de la plataforma que usted desea. Ese fue un cliente en Estados Unidos, así que los requerimientos eran todavía un poco más complicados por el lugar donde se encontraba.
Y al igual lo que hicimos fue desarrollar un prototipo de esa manera y construírselo. Entonces por ahí es donde funcionan, en este caso, ese tipo de elementos, los prototipos. Eh, en el caso de la elaboración de prototipos como una alternativa al ciclo de vida de desarrollo de sistemas, algunas personas dicen de que podemos sustituir el ciclo de vida de desarrollo de sistemas y montar todo a base de prototipos. O sea que en lugar de que nosotros sigamos las 5 o 6 etapas que tiene el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, mejor lo hagamos basado solamente en prototipos. Pero realmente el proceso que nosotros vayamos a utilizar siempre debe de estar basado en el ciclo de vida de desarrollo de sistemas cuando son aplicaciones muy grandes. Cuando son aplicaciones pequeñas podemos cambiar a otro tipo de metodología, pero en aplicaciones complejas y muy grandes pues es mejor llevar un proceso ordenado y es mejor utilizar el ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Pero eh, lo que podemos hacer es usarlo como una alternativa, usarlo como una herramienta adicional que me va a permitir tener una conexión adicional con el cliente. Entonces eso es como una alternativa. Si algunos autores dicen que eso se puede sustituir, pero al final de cuentas es mejor tenerlo como una herramienta adicional. ¿Cómo se desarrolla un prototipo? ¿Qué es lo que se hace para desarrollar un prototipo? Aquí ustedes pueden ver estas pantallas, son de sistemas viejos. Antes se utilizaba papel y lápiz o se utilizaba, por ejemplo, un editor de texto como Word, donde ustedes podían dibujar cuadros y más o menos ahí elaborar prototipos, o hacerlo un poco más profesional, dibujando, por ejemplo, en Photoshop las pantallas con un diseño un poco más profesional. Ahí es donde se desarrollaban los prototipos, pero actualmente se utilizan herramientas un poco más modernas. Quiero enseñarles algunas de estas herramientas. Una de ellas que nosotros utilizamos en la empresa se llama así, o se llama Adobe XD. Ese Adobe XD es una herramienta que se utiliza básicamente para eh, el desarrollo de prototipos. Si ustedes entran en esta parte de acá, van a notar que aquí le va a dar algunos videotutoriales de cómo pueden hacer para poder crear, en este caso, este tipo de herramientas. Les va a dar cierta información para que ustedes puedan trabajar directamente con la elaboración de prototipos. Lógicamente se tienen que suscribir a la plataforma. Ustedes pueden crear una cuenta y a través de esa cuenta ustedes pueden suscribirse y empezar a trabajar directamente con la parte de la aplicación. Esto lo utilizan más que todo los diseñadores. Ellos son los encargados de crear ese tipo de utilizar ese tipo de herramienta. Sin embargo, para que tengan una idea de lo que podemos hacer, voy a poner aquí, le voy a agregar examples. En estas páginas que ustedes ven acá, aquí por ejemplo puedo tomar este ejemplo de una aplicación móvil. Si ustedes entran a la aplicación móvil, esto es básicamente lo que ustedes van a hacer en la parte del prototipo. Ustedes ahí diseñan un archivo con extensión .xd y se crean la aplicación tal cual va a funcionar. Entonces ahí crean las pantallas juntamente con los botones. La ventaja de esta herramienta XD es que ustedes pueden sin ningún problema empezar a elaborar toda la parte de la funcionalidad sin que escriban código. De hecho, el diseñador no va a escribir ningún tipo de código. Y esto al final de cuentas nos lo proporciona a los programadores para que ya el programador empiece a maquetar el sitio. Y entre las ventajas que tiene es que ya nos va a dar las combinaciones de colores. Creo que aquí lo podemos notar. Por acá en la parte, vean, aquí están todos los diseños previos de cómo debería de funcionar. Eso es lo que nos entrega en ese caso en XD. Nos van a dar los colores que nosotros debemos de utilizar, ya la combinación de colores específica con la cual nosotros vamos a trabajar, los tipos de letra que se van a utilizar ya están especificados también. Los iconos que se han aplicado también ya los vamos a tener disponibles dentro de la parte del modelo. Así que además de ser una herramienta que es muy útil para el diseñador, también es muy útil para el cliente, porque el cliente visualmente
va a ver cómo la aplicación funciona. Y el programador, por supuesto, ya le va a ser mucho más fácil poder maquetar. Ya no le van a dar, como se hacía a veces antes, yo recuerdo, que en papel y lápiz le dibujaban la pantalla y le decían, vaya, más o menos así lo quiero. Y uno tenía que después imaginarse colores o buscar combinaciones de colores o buscar otros elementos. Si se lo daban en Photoshop, por ejemplo, de Photoshop tenía que aprender un poco acerca de Photoshop para poder trasladar colores de letra o colores de iconos o incluso recortar los iconos para poderlos importar directamente a la aplicación. Aquí ya no, aquí ya todo está separado. O sea, si yo quiero descargar un icono, tiene la opción para que ustedes puedan darle clic y descargar ese icono. Si quieren saber los colores o el tamaño de las letras, tiene la opción para que al darle clic les aparezcan las propiedades de ese texto. Básicamente ya es solamente maquetar el sitio o maquetar la aplicación directamente en donde nosotros queramos aplicarla. Eso que ustedes ven acá son ejemplos, son plantillas y en el caso de XD se puede utilizar no solamente para el diseño de aplicaciones móviles, sino que puede ser utilizado incluso para aplicaciones web. O sea, les pueden dar más o menos el diseño tal cual está acá, junto con los tipos de letra, los colores, etcétera, etcétera, cómo va a ser la página principal. Y como les digo, la ventaja que ustedes tienen es que pueden interactuar directamente sobre la página. Para eso sirve en ese caso este sitio. Solo que pues lógicamente hay que comprar una licencia, hay que crear un usuario y posteriormente adquirir una licencia como tal. Pero si quisiéramos gratis, hay algunos sitios. Déjenme ver si pongo mockups. Si ustedes escriben mockups, por ejemplo, hay algunos sitios donde ustedes pueden diseñar, les da una capa gratuita donde ustedes pueden hacer su diseño. Si ustedes entran, estos creo que son diseños gratuitos. Estos son diseños gratuitos que ustedes pueden descargar. Pero déjenme ver si es este. Aquí les aparece el free. Creo que este es gratis, si no me equivoco. O les voy a poner el que es gratis. No es este, el gratuito. Voy a escribir la dirección. El gratuito se llama Mockups. Así. Este es una herramienta también para crear diseños. Si se dan cuenta, aquí más o menos les da una idea de las herramientas que ustedes pueden crear. No solamente les sirve para crear diseños, sino que también les puede servir para crear diagramas de flujo. Pero para que se tengan una idea, vean, este es un ejemplo de un sitio web creado con esta aplicación. Creo que es los únicos. Aquí, por ejemplo, está el ejemplo de una aplicación móvil. Y estas líneas que ustedes ven acá son como los vínculos o digamos la manera en cómo se relaciona cada una de las pantallas. Yo sé que por ejemplo al darle clic a ese botón me lleva a esta sección. Si le doy clic a ese botón me lleva a esta otra sección y así puedo irlos relacionando. Entonces puedo tener todo diagramado directamente desde la parte del mockups. Esta tiene una capa gratuita. Ustedes pueden usar ciertas herramientas de manera gratis y después de cierto punto pues hay que pagar también una licencia porque es la manera en cómo ellos se mantienen ese negocio. Los precios: está la capa gratuita, incluye 2 proyectos y 400 objetos que ustedes pueden crear, y hay alrededor de 150 templates que son gratuitos. Pero si ustedes pagan por ejemplo $9, estos son $9 mensuales, tienen todas las características libres, ahora las tienen como plus. Pueden crear un número ilimitado de proyectos, pueden convertir todo eso a PNG y PDF para exportarlo, y entre otras cosas. Hay otra que es para 15, que es para un equipo, y $40 que es ilimitado. Si nosotros trabajamos de manera
si trabajamos nosotros como de manera independiente, probablemente usemos la versión gratuita. Pero si ya alguien trabaja de manera, ya trabaja de manera profesional y se dedica directamente a eso, probablemente pagar los $9 sería pues una buena inversión para poder tener en ese caso su diseño. O en el caso de los diseñadores pueden utilizar este tipo de características. Aquí está más o menos todo lo que pueden incluir en la capa gratuita y todo lo que puede incluir en la capa ya más profesional. Entonces con esta se pueden crear prototipos. Pueden utilizar Adobe XD, que como les mencioné es buenísimo. O si no queremos una gratuita, pues podemos utilizar este, por ejemplo. Hay otros más en internet, no solamente existen estos. Pero se los quería mostrar para que más o menos tuvieran una idea. Ya no usamos diseños como, o ya no usamos cuando creamos diseños en Photoshop, que es un poco más trabajoso. De Photoshop es para el retoque fotográfico, aunque se pueden crear ahí, pero pues no es el objetivo utilizar este tipo de herramientas. Por lo menos actualmente ya se utilizan software específico para la parte de creación de prototipos. ¿Cuáles son los lineamientos que debemos de tomar en cuenta para la creación de prototipos? Primero, los lineamientos principales es que se debe de trabajar en módulos que sean manejables, en módulos que nosotros sepamos que vamos a poderlos terminar y que estos módulos no nos quiten tiempo de desarrollo del proyecto final. Recuérdense que el objetivo principal es que nosotros desarrollemos un proyecto final y el prototipo nada más es una muestra de cómo debería de crear, de cómo debería de quedar nuestro proyecto. Así que siempre debemos de pensar en que los módulos con los cuales vamos a trabajar sean módulos que nosotros podamos en alguna medida manejarlo y que que no nos lleve a generar costos o problemas en el proceso de desarrollo de la aplicación final. Debemos de construir de manera rápida también el prototipo. No nos vamos a tardar demasiado tiempo, sino le quitamos tiempo al proceso de desarrollo final. Porque al final de cuentas, si el software que vamos a desarrollar es un software muy grande, pues lógicamente ese software que vayamos a desarrollar va a requerir demasiado tiempo, va a requerir tiene una línea de tiempo ya especificada según lo que nosotros hayamos planificado. Pero si le agregamos la creación de prototipos y nosotros invertimos demasiado tiempo en ese diseño de prototipos, probablemente nos lleve a retrasos en la entrega final. Así que debemos de tratar de que esos prototipos que vamos a construir sean manejados de manera súper rápida. Modificar el prototipo con iteraciones sucesivas. Lo que les mencionaba, tenemos que irlo modificando dependiendo de las recomendaciones que nos vaya presentando el usuario final, que es el final de cuentas la persona que se va a encargar de darnos ideas de cómo el prototipo funciona o cómo va tomando en cuenta la parte de la aplicación. Y la otra es poner énfasis en la interfaz del usuario. El prototipo al final de cuentas está creado su principal objetivo es presentar la interfaz al usuario. No es internamente trabajar con procesos complejos, sino que es presentar una interfaz. Si por ejemplo vamos a trabajar con una aplicación móvil y a nosotros nos toca construir la API y nos toca construir toda la aplicación principal, pues vamos a presentar inicialmente solo el diseño. La API la vamos a construir después, que es la que se encarga de hacer el proceso de creación de la parte de la aplicación. Pero la parte de la API la vamos a dejar para pues, el prototipo tiene que estar enfocado, en este caso, en la interfaz de usuario. La interfaz de usuario es la que al final de cuentas es la que nos va a evaluar el cliente. Entonces no podemos centrarnos en trabajar la API, que es lo que al final de cuentas es el proceso final en el que nosotros vamos a presentar el proyecto, sino que debemos de plantearnos el hecho de que debemos de avanzar lo más que se pueda y presentarles solamente esa área que es la parte principal. Estos son los lineamientos principales de los que les manejaba. Ahí están más o menos explicados de cómo funciona. Pero ante todo esto, también la elaboración de prototipos
puede tener sus desventajas, aunque ya hablamos de todo lo maravilloso que puede ser el que nosotros creemos un prototipo y todas las ventajas que nos pueda dar porque el usuario retroalimente un poco la interfaz de usuario, que se suele suceder cuando estamos creando una aplicación. Nosotros tomamos en cuenta o empezamos a anotar en nuestros apuntes qué información es la que vamos a requerir, por ejemplo, para un formulario de clientes. Y le decimos qué datos necesita. Bueno, necesito el nombre, la dirección, el teléfono, la fecha en que se creó, etcétera, etcétera. Pero probablemente si no le presentamos algo visual al cliente, probablemente cuando ya le presentemos el producto final, el cliente nos diga, me hizo falta tal cosa o me hizo falta que presentáramos tal elemento. Ahora que lo estoy viendo visualmente, pienso que deberíamos de agregarle tal información. Entonces, en ese sentido, los prototipos nos ayudan muchísimo para evitar que el cliente se le olviden algunos detalles. Entonces, pero como les mencionaba, estos prototipos, aunque son útiles, también tienen ciertas desventajas que nosotros debemos de considerar. Primero, la elaboración de prototipo tiene varias desventajas. La primera es que puede ser bastante difícil manejar la elaboración de prototipos como un proyecto en el esfuerzo de sistemas más grandes. O sea, cuando trabajamos con sistemas más complejos, tal vez con manejarlos con sistemas pequeños o aplicaciones pequeñas, crearse un prototipo sea sumamente fácil. Pero si a eso lo vamos extendiendo y el sistema ya es un poco más grande, entonces probablemente eh, manejar diversos prototipos sea un poquito más complicado. No significa que el diseñador no tenga que trabajar en toda la aplicación. Lo que pasa es de que cuando el diseñador ya se centra en el producto final, se olvida por completo que lo que está presentando es un prototipo y se centra más en características un poco más profundas de lo que el sistema va a manejar como tal. Entonces, por eso sí es importante considerarlo, es una de las desventajas. La segunda desventaja es que los usuarios y los analistas podrían adoptar el prototipo como que si fuera un sistema final, cuando de hecho es deficiente y su propósito nunca fue el de servir como un sistema terminado. Puede ser una desventaja porque, digamos, le presentamos un prototipo y el cliente puede decir, pues yo estoy pagando por algo un poco más robusto y ustedes me están dando un programa o me están presentando un programa que está sumamente limitado. Entonces, en ese sentido, el cliente podría pensar que el producto final va a ser tal cual nosotros le presentamos el prototipo. Y realmente no es así. También suele suceder en algunas ocasiones en que si el cliente está utilizando el prototipo constantemente, se acostumbra muchísimo más al prototipo y cuando le presentamos el producto final, por ser un sistema ya más completo, se convierte en un sistema más complejo, al cliente le parece mucho más intuitivo el producto inicial. Entonces dicen, me gusta más el prototipo de cómo ustedes me presentaron el proyecto final. Pueda llegar a suceder. Por eso es importante tener mucha retroalimentación directamente de los usuarios. Ustedes como analistas deben de sopesar estas desventajas, o sea, deben de pensar en que la elaboración de sus prototipos puede tener esos pequeños inconvenientes y compararlos contra las ventajas que les pueda dar el crear, en este caso, este tipo de prototipo. Entonces ahí ustedes balancear que si les sirve o no el crear ese tipo utilizar ese tipo de herramientas. Pero además de eso, pues tienen sus ventajas. La elaboración de prototipos no es necesaria o apropiada en todos los proyectos de sistemas, como hemos visto. O sea, no necesariamente para todos los sistemas voy a elaborar prototipos. Hay probablemente, imagínense que me voy a crear, me contrataron para crear solamente la API, una API REST, o voy a crear un servicio web, o voy a crear una aplicación en un servidor que va a estar ejecutándose en segundo plano. No tiene interfaz gráfica, no interactúa directamente con el usuario. Así que a ese tipo de aplicaciones no necesariamente le tengo que crear un prototipo. ¿Okay? Si voy a crear una API, pues lo que necesito, la API se va a ejecutar en el lado del servidor. Entonces lo que necesito darle al usuario final es un Postman, donde está documentada cómo funciona la API. Pero no le voy a entregar un producto final gráfico, porque eso generalmente se utiliza para que otros terceros hagan uso de ese proceso. Por darles un ejemplo, eh, eh, cuando nosotros utilizamos API de terceros, por ejemplo una API que me dé la información del clima,
Entonces, generalmente esas APIs visualmente no me presentan información, solo yo las consumo. Hago una petición al servidor donde solicito de acuerdo a, por ejemplo, una ubicación, cuál es el estado del clima, esta me la devuelve y yo después tengo que pintarla en mi aplicación, pero ya soy yo el que consume. Pero la empresa que elaboró esa API no tendría que crearme un diseño, no tendría que crearme un prototipo, porque pues no lo necesitaba. También deben considerar las ventajas al momento de decidir si se hace un prototipo o no. Y las tres ventajas principales de la elaboración de prototipos son la posibilidad de modificar el sistema en las primeras etapas del desarrollo. Esto sí es importante. Cuando nosotros estamos desarrollando el sistema, como el usuario está interactuando con nuestra aplicación y ya nosotros tomamos apuntes de los requerimientos que tenemos para el sistema, probablemente entre esos se nos hayan escapado algunos detalles. Si yo lo estoy presentando prototipos, entonces puedo hacer pequeños ajustes en el proceso de desarrollo cuando los presentamos en los prototipos. Entonces esa es una de las ventajas. También la oportunidad de suspender el desarrollo de un sistema que no sea funcional. Eh, Eso es importante porque si estamos presentando un prototipo y por ejemplo el cliente nos está diciendo en ese momento que no es lo que esperaba o por alguna razón X, nosotros consideramos que ya el sistema final sobrepasa los costos que nosotros habíamos planteado o nos sale demasiado caro, en lugar de ganar vamos a perder, puedo en ese punto decir, pues no, ya no continúo, voy a detener el proyecto. eh, Llegamos a los acuerdos necesarios con el cliente, pagamos las multas que sean necesarias pagarlas y ya quedamos claros de que no vamos a continuar con el desarrollo del proyecto por alguna razón. No es tan común, pero se podría dar que en el caso, por alguna razón, el desarrollo del sistema, nosotros encontramos que hay algunas características que sobrepasan del presupuesto que originalmente habíamos planteado. Y la otra es la posibilidad de desarrollar un sistema que se acerque más para satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios. Principalmente por lo que les mencionaba al principio, cuando hacemos uso del ciclo de vida de desarrollo del sistema, pensamos en el hecho de que vamos a presentar un proyecto de software o vamos a crear un proyecto de software, tomamos los requerimientos y nos desaparecemos. Y aparecemos ya con el producto final en el proceso de implementación. Sin embargo, si presentamos prototipos, vamos a tener mayor interactividad, vamos a estar interactuando más con el cliente o con el usuario final y ese nos va a estar retroalimentando sobre las necesidades. Por lo tanto, el producto final que nosotros vayamos a presentar, pues va a cumplir mucho más sobre las características mismas que tenga la aplicación. Por eso es importante en ese caso el utilizar algunos ejemplos o algunos modelos de prototipos que les había mencionado. Como les decía, es una herramienta. Dentro del ciclo de desarrollo de sistemas yo puedo usarlo como una herramienta. Ahora bien, ¿cuál es el papel el papel del usuario en la elaboración de prototipos? Esta es una parte interesante. Nosotros tenemos que hacer conciencia al usuario cuál va a ser su responsabilidad en cuanto a la presentación de los elementos que nosotros le vayamos a mostrar. El papel del usuario en la elaboración de prototipos se puede resumir en dos palabras simples: intervención honrada. Significa de que el usuario, bueno, suele suceder, nosotros algunas veces nos ha pasado, creamos el prototipo, vamos donde el cliente, le presentamos el prototipo, le decimos así es más o menos cómo va a funcionar la aplicación, le decimos de que le vamos a dejar algún acceso para que él pueda interactuar con el prototipo, para que pueda, digamos, encontrar algún problema o algo que no concuerde con lo que el cliente quiere. Y resulta que al final de cuentas, cuando volvemos a preguntar, el cliente no lo ha usado o el cliente nos dice algunas cosas que probablemente no tengan que ver con el desarrollo del sistema, entre otras cosas. Entonces debemos de hacer conciencia en el cliente que su intervención debe de ser sumamente importante y debe de ser honrada, decirnos realmente lo que él considera que necesita para la aplicación que nosotros le vayamos a proporcionar. Esa es la idea, esa es la idea principal, la participación del cliente hacia nosotros sea, como dice ahí, una participación honrada.
O sea, sea claro y conciso con las cosas que a él no le parecen. Eh, Hay tres formas principales en las que un usuario puede ayudar en la elaboración de prototipos, que eso es la parte interesante. Primero, experimentando con el prototipo, lo que yo les mencionaba. Si hemos diseñado el prototipo, pues le podemos dar un acceso. De hecho, con Adobe XD se puede hacer, se puede crear un link y ese link compartirlo y decirle al cliente vaya, interactúe con el prototipo. Como el prototipo es manejable, digamos, si yo hago un clic en un botón, el botón va a interactuar. Entonces el cliente se puede dar cuenta si realmente eso es lo que quiere. Entonces el cliente tendría que experimentar, tendría que probarlo. No es, digamos, no es adecuado, no es recomendable que nosotros vayamos, pongamos un proyector de cañón, hagamos una presentación, mostremos cómo funciona el prototipo y el cliente ni siquiera lo toque. Porque al final de cuentas, quien va a usar el sistema va a ser el cliente. Entonces al cliente debemos de proporcionarle acceso de alguna forma para que experimente con el prototipo que nosotros hemos creado. Debe de dar reacciones sinceras sobre el prototipo, o sea, debe de decirnos si considera que está correcto, si considera que hay cosas que hay que quitarle o hay que agregarle, si considera que cumple con las expectativas de lo que él estaba esperando con respecto al uso del sistema, etcétera. O sea, debe de ser lo más sincero posible. Y debe de sugerir adiciones o eliminaciones del prototipo. O sea, él debe ser el encargado de decirnos qué cosas agregarles y qué cosas quitarles al prototipo. Esa es la idea, ese es el papel fundamental que debe de tener un usuario en la creación de un prototipo como tal. Bien, hasta aquí hablamos del tema de los prototipos. Nada más es una herramienta adicional al ciclo de vida de desarrollo de sistemas que ustedes pueden tomar en cuenta para la parte de la elaboración de aplicaciones. Pero no es la única forma. Existe otra metodología que se llama desarrollo de aplicaciones, desarrollo rápido de aplicaciones. Y esta es principalmente, está enfocada principalmente cuando nosotros tenemos aplicaciones que no son muy complejas. Imagínense que voy a hacer una página web, por ejemplo, para una empresa, en una empresa X, una página informativa que va a tener 3, 4, 5 secciones a lo sumo. No voy a hacer todo el proceso de ciclo de vida de desarrollo del sistema, toda una planificación, una presentación de datos, porque no es necesario, la aplicación no es tan compleja. Lo que voy a hacer nada más es tomar rápidamente los requerimientos y entrar directamente a la parte de desarrollo del desarrollo del diseño del sistema, empezar a programar y posteriormente implementarlo. Entonces debo de hacer un proceso más corto. Y ahí es donde se aplica esta metodología, se llama desarrollo de aplicaciones rápidas. Es un enfoque orientado a objetos para el desarrollo de sistemas que incluye un método de desarrollo así como también herramientas de software. Vamos a encontrar diferentes herramientas de software para el diseño de aplicaciones rápidas que nos van a permitir tener rápidamente la aplicación sin necesidad de pasar por tantas fases que nosotros hayamos previamente aprendido en el ciclo de vida de desarrollo del sistema. ¿Cuáles son las fases del RAP? ¿Cuáles son las principales fases con las cuales nosotros nos vamos a encontrar? Básicamente se centran en estas. Y vean de que son fases en donde tenemos más tenemos más interacción con el usuario. Primero, la parte del planeamiento de requerimiento. Debemos de identificar los objetivos y requerimientos de información. Eso no lo podemos quitar. O sea, yo siempre, si voy a hacer una simple página web que va a tener 3, 4 secciones, pues yo debo de ir donde el cliente y pedirle al cliente que me dé cuáles son las secciones que va a tener, qué es lo que debe de llevar esas secciones, qué información debemos de agregar. Debo de preguntarle si esas secciones van a ser fijas, si van a cambiar en algún punto dado de la aplicación, etcétera, etcétera. Entonces eso significa de que el diseño de la aplicación debe de ser, el diseño de la aplicación de los requerimientos siempre se debe de tomar. O sea, es una etapa que, al igual que en el ciclo de vida de sistemas, de desarrollo de sistemas, no me lo puedo saltar. Luego, trabajar con los usuarios para diseñar el sistema. Ya ahí empezamos a que ya tomamos los requerimientos, empezamos a trabajar con los usuarios, construyendo podría ser pequeños prototipos
que me ayuden a valorar si el usuario es lo que necesita, o trabajando ya directamente con la aplicación. O sea que ya me puedo ir, imagínense, me voy a crear la página web, entonces me creo la pantalla, la página principal, y ya le pregunto al usuario, ¿es así como la quiere? ¿Estas son las secciones que va a llevar? Si el usuario me dice que sí, puedo seguir ahora con las otras secciones de la página, los otros efectos, colores y todo lo que quiera agregarle. Pero este es un proceso repetitivo. Nosotros construimos el sistema y volvemos a consultar al usuario, el usuario revisa y nosotros seguimos construyendo, y este ciclo repetitivo se está, este proceso repetitivo se está ejecutando varias veces dependiendo de hasta donde nosotros terminemos de elaborar el sistema, que el usuario diga ya está completo. Y por último, presentar el nuevo sistema, que es la parte de la implementación. Entonces, como son sistemas un poco más pequeños, un poco más fáciles, entonces así es como básicamente se presenta la parte de la aplicación. Hay una, digamos que aquí están más o menos resumidas las fases de las cuales estamos hablando. Estamos hablando de la fase de planeamiento de planeación de requerimientos, luego la fase del diseño del usuario, luego la fase de construcción y por último la fase del cierre. 4 simples pasos para desarrollar una aplicación, ¿ya? Y sin necesidad de hacer tanto proceso. Si en esta parte incluso nos podemos hasta saltar la parte de la documentación. Normalmente si yo, por ejemplo, hago un sitio web, una página web, no necesito entregarle al usuario una documentación, un manual de usuario o un manual del programador donde yo le haya especificado todas las herramientas que voy a utilizar, porque es una página web como tal. Entonces, por eso es importante hacer uso de este tipo de herramienta. Recuérdense de que, por ejemplo, los sitios web son aplicaciones que el cliente no paga mucho. O sea, hace años cuando se empezaban a construir y a uno le decía a una empresa, mire, quiero que me construya una página web. Ahora, en lugar de una página web, le preguntan a uno, mire, quiero que me construya todo un sistema de redes sociales donde yo pueda promover mis productos. Pero hace años eran a través de las páginas web. A uno le decían, mire, quiero que me construya una página web donde voy a poner cierta información. Pues en esa parte no, el cliente generalmente no pagaba lo que valía el trabajo, hacer todo el proceso completo. Incluso por eso se popularizó el uso de WordPress, porque en WordPress uno pues instala WordPress, compra una plantilla, le hace ciertas modificaciones y ya tiene montado el sitio web rápido. Entonces, y a eso, con eso ya puede cobrar. Esa era una ventaja de utilizar este tipo de sistemas. Hay algunas herramientas de software para la creación de aplicaciones rápidas. Entre ellas está, por ejemplo, Microsoft Access. No sé si alguien alguna vez ha escuchado de Microsoft Access, pero Microsoft Access en el año 2000 quizás, más o menos, fue tan popular porque uno podía crear una aplicación en Microsoft Access solo siguiendo asistentes. O sea, quería crear una pantalla donde pudiera digitar datos de un cliente, pues había una opción, le daba clic derecho a una tabla, por ejemplo, la tabla clientes, y luego le daba crear formulario, y ya él le hacía un par de preguntas, le preguntaba algunas cosas de diseño y ya le creaba el formulario sin saber de código, simple y sencillamente a través de asistentes. Se podía crear una aplicación completa haciendo uso de estas herramientas. También existía Microsoft Visual Basic, Visual C++ o Microsoft.NET. Estas herramientas se les llaman herramientas que servían para el diseño de aplicaciones rápidas porque, por ejemplo, en el caso de Microsoft Visual Basic, no sé si se recuerdan que los formularios, o en el caso de, ustedes creo que no vieron Visual Basic, ustedes creo que vieron Visual C o C Sharp si no me equivoco. Pero si se recuerdan, los formularios ahí se construyen de manera gráfica. O sea, uno arrastra los elementos al escritorio y ahí empieza a construir más o menos como quiere que aparezcan los elementos. No tiene que escribir código para crear esas aplicaciones. A diferencia, por ejemplo, de si estamos trabajando en HTML, CSS, ahora nosotros lo que hacemos es construir código. Escribimos un montón de código donde vamos creando botones, vamos creando cuadros de texto, listas desplegables, etcétera, etcétera. Todo lo hacemos en base a código. Y generalmente no utilizamos como herramientas gráficas donde vayamos
donde jalemos los datos y los veamos colocando sobre la pantalla, sino que todo lo hacemos en base a código. Pero en aquel entonces existían ese tipo de herramientas gráficas que me permitían crear ese tipo de aplicaciones súper rápido. El RAD en comparación con el ciclo de vida de desarrollo del sistema. El principal propósito del RA es acortar el ciclo de vida de desarrollo de sistemas y es una forma de responder más rápidamente a los requerimientos de información dinámicos de las organizaciones. Siempre el ciclo de vida de desarrollo de sistemas toma un enfoque más metódico, o sea, es un enfoque en donde debo de llevar documentado todo lo que voy haciendo. Es un enfoque donde vamos un poco más ordenaditos de lo que vamos creando en el caso de nuestra aplicación. Mientras que el sistema de desarrollo de aplicaciones rápidas es un poco más simple. Y además de metódico, es sistemático, que asegura la integridad y la exactitud y tiene como propósito la creación de sistemas que se integran bien en los procedimientos estándar de negocio y la cultura. En la fase del taller de diseño de RA difiere de la fase de diseño de estándar del ciclo de vida de desarrollo del sistema, debido a que las herramientas de software del RA se usan para generar pantallas o diseños, o algo así como los prototipos, y exhibir el flujo global de funcionamiento de la aplicación de manera súper rápida. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar el RA? ¿En qué puntos nosotros consideramos que el diseño de aplicaciones rápidas nos va a funcionar? Cuando un equipo de desarrolladores, sus equipos de desarrolladores incluye a programadores y analistas que tengan experiencia en él. O sea, en este caso, que ya hayan utilizado la metodología, digamos que no vayan a inventarse las ruedas, sino que ya hayan previamente desarrollado aplicaciones haciendo uso de diseño de aplicaciones rápidas. Cuando haya razones de negocios urgentes para acelerar una parte del desarrollo de la aplicación, o sea, cuando el cliente está urgente, ¿qué es lo general? Es lo más común. Cuando el cliente está urgido del desarrollo de la aplicación, ese podría ser una buena excusa para hacer uso de este tipo de metodología. O cuando se esté trabajando con una aplicación de comercio electrónico y su equipo de desarrollo crea que el negocio puede beneficiarse ampliamente sobre sus competidores, siendo innovador si esta aplicación está entre las primeras en aparecer en la web. Que eso es muy común. O sea, cuando hablamos de comercio electrónico, actualmente es como innovar. Todas las empresas grandes quieren tener su página web donde puedan vender productos, porque pues las grandes empresas así lo hacen, o la competencia así lo hace. Y si se detienen, o si no hacen ese tipo, si no aceleran o aplican ese tipo de innovación, entonces probablemente tengan serios problemas para salir al mercado o para poder competir con las grandes empresas. Esto no significa, quiero mencionar y quiero aclarar esta parte, que no significa que la creación de una aplicación de comercio electrónico sea algo tan simple. Si bien es cierto, hay ya hay algunas herramientas en el mercado, como no sé si alguna vez han escuchado Magento, PrestaShop, que me permiten crear este tipo de aplicaciones de comercio electrónico de manera mucho más práctica, pero hay ciertas cosas que yo debo aprender de PrestaShop, como por ejemplo cómo configurar las pasarelas de pago para que pueda aceptar tarjetas de crédito, cómo hago para configurar los sistemas de envío, por ejemplo, si yo voy a enviar a través de UPS o a través de correo, cómo hago para calcular los costos de envío, entre otras cosas. Todo eso debemos de considerar. Pero digamos que para una tienda bien pequeña, que va a vender a nivel local una serie de productos a través de comercio electrónico, probablemente sí sea un poquito más rápido. Y cuando los usuarios sean maduros y estén altamente comprometidos con las metas organizacionales, que eso es otra de las razones por las cuales nosotros podemos utilizar el desarrollo de aplicaciones rápidas. ¿Cuáles son las desventajas del desarrollo de aplicaciones rápidas? Como otras, las dificultades con el RAC, como en otras clases de elaboración de prototipos, se origina debido a que los analistas de sistemas intentan apresurar demasiado el desarrollo del proyecto. Y ahí podemos cometer muchos errores. Por eso les decía de que deben de tener experiencia. Si ustedes aceleran el proceso de desarrollo de aplicaciones, pueden equivocarse y dejar bugs, comprometer la seguridad, por ejemplo, no considerar algunos otros aspectos. Tal vez los cálculos puedan ser un poco más complejos y nosotros no los hicimos correctamente.
Entonces, o no analizamos de manera correcta cuáles eran los requerimientos y al final de cuentas el cliente no recibe el producto que estaba esperando. Entonces, debemos de hacerlo con gente que realmente ya tenga suficiente experiencia en el proceso de desarrollo y sea, en otras palabras, mucho más rápido para programar. Y aquí hay un ejemplo y les voy a mostrar con este ejemplo. Quiero más o menos hacer un análisis de cuál es la diferencia entre utilizar el ciclo de vida de desarrollo de sistemas y cuál es la diferencia entre utilizar el sistema de desarrollo de aplicaciones rápidas. Supongamos, según la lectura dice que se contratan dos carpinteros para construir cobertizos de almacenamiento para dos vecinos. El primer carpintero sigue la filosofía del ciclo de vida de desarrollo de sistemas, o sea, es el que va a hacer todo el proceso de desarrollo de los muebles, de los cobertizos, pero de manera ordenadita. Mientras que el segundo va a utilizar el desarrollo de aplicaciones rápidas o el RAD. El primer carpintero es sistemático, cataloga cada herramienta, cada podadora y cada uno de los muebles del patio para determinar el tamaño correcto del cobertizo. Diseña un plano del cobertizo y anota las especificaciones para cada parte de madera y de hardware. El carpintero construye el cobertizo con poca pérdida y tiene la documentación precisa sobre cómo fue construido el cobertizo por si cualquiera quisiera construir otro parecido, repararlo o pintarlo del mismo color. Ese es el carpintero que sigue el ciclo de vida de desarrollo del sistema. Pero digamos, el segundo carpintero va directamente al proyecto y calcula el tamaño del cobertizo, consigue un camión de madera y hardware, construye una estructura y discute con el dueño de la propiedad las modificaciones necesarias las modificaciones necesarias si no están disponibles ciertos materiales y hace un viaje para devolver la madera que no se usa. El cobertizo se construye rápidamente, pero no se hace un plano y nunca existe la documentación. Entonces, esta es la parte que hace la diferencia. El primero, va a existir un software sumamente ordenado, documentado. Si alguien quiere llegar y construir, si lo hacemos digamos en comparación al software, si alguien sigue el ciclo de vida de desarrollo de sistemas, lleva una serie de pasos ordenados que le permiten documentar cada parte del desarrollo de la aplicación y que si alguien quiere hacer uno igual, pues puede leer esa documentación, o si alguien quiere hacer algunas modificaciones, puede ir a esa documentación y leer cómo se ha construido, qué metodología de desarrollo utilizó, para qué sirve cada una de las clases, por ejemplo, si utilizó programación orientada a objetos, para qué sirve cada uno de los archivos, cómo es la metodología del uso del sistema, entre otras cosas. Todo eso puede estar documentado en el desarrollo del sistema. Lógicamente se tarda más tiempo y si se tarda más tiempo implica que el costo del producto es muchísimo más caro. Mientras que el otro, si es una persona que desarrolla el sistema haciendo uso del desarrollo de aplicaciones rápidas, pues simple y sencillamente construye la aplicación lo más rápido que se pueda, no documenta, no hace ningún prototipo, no hace ningún plano, solamente desarrolla la aplicación, se lo entrega al cliente y listo, ya está creada la aplicación. Pero pues lógicamente si yo necesito hacer algún cambio sobre esa aplicación, tengo que irme a leer el código fuente. Y si el código fuente está mal escrito o tiene, por ejemplo, variables que tienen nombres que no van de acorde a lo que almacenan, que si tiene condiciones que no se entienden por qué ha puesto esas condiciones, etcétera, etcétera, pues es más fácil construirlo desde cero. Entonces, esa es la diferencia entre una persona que trabaja con el ciclo de vida de desarrollo de sistemas y otra persona que trabaja con el desarrollo de aplicaciones RAD. Yo creo que a más de alguno le ha sucedido. Yo lo puedo tomar en cuenta, por ejemplo, con una casa. Si ustedes van a construir una casa eh, y lo hacen con un arquitecto, pues lógicamente el arquitecto toma las medidas, hace los planos, sigue todo un procedimiento específico para crear toda la parte de la casa. Hace cálculos con métodos científicos sobre los materiales que se van a utilizar e incluso les puede dar una cotización de cuánto va a ser el precio final de la casa más aproximado al precio final. Pero si le preguntamos a una persona que trabaja de albañilería, por ejemplo, hay unos que son muy buenos, pero hay otros que empiezan a medir y calculan así al más o menos y puedan llegar a suceder dos cosas al final, o que nos sobre material o que nos haga falta. Si nos sobra material,
pues tenemos pérdida porque compramos de más y algunas veces no hayamos que hacerlo. Y si nos hace falta, probablemente eso se nos salga del presupuesto y ya tengamos que tener un trabajo medio terminado. Entonces, esa es probablemente la diferencia entre uno y otro. Uno tiene que decidir cuál es la mejor metodología. Ahora, no significa que sea del todo malo. Significa de que el cliente, de alguna forma, no el cliente, sino nosotros, debemos de decidir cuál metodología vamos a utilizar dependiendo del tipo de sistema que vayamos a desarrollar. Lo que les decía, si voy a crear una página web, eh, no necesito ser tan ordenado porque es una página web, es una aplicación muy simple. Si voy a crear, por ejemplo, una aplicación móvil que va a tener 3 4 5 pantallas, pues no necesito hacer tanto proceso porque va a ser una aplicación muy simple. Yo tuve hace años una, eh, una aplicación que me la pidió una iglesia, creo yo, que el señor lo único que quería era una aplicación en donde estuviera en una sección listados todos los videos que habían subido a YouTube y que el usuario que ya no visitara el canal, sino que visitara la aplicación y desde ahí pues presionara en un botoncito y le mostrara el video. Y quería que también se subieran todos los sermones. Él daba sermones, los guardaba en audio y quería que se subieran en MP3 y que el usuario pues en una lista de sermones por fecha o por hora, por lo que sea, le diera play, las empezara a escuchar. Y también quería subir unos PDF que le permitiera en ese caso darle al usuario un tipo de información como noticias o algo por el estilo. Eso era todo. O sea, básicamente eran 3 pantallitas que tenían que funcionar para poder para poder publicar esos datos. Así que ahí no necesitamos ser tan ordenados, solamente necesitamos sentarnos con el cliente, tomar requerimientos, anotarlos, luego hacer el proceso del diseño, mostrar el diseño al cliente si el diseño es correcto, hacer la parte de la creación del sistema, o sea, construir el código que lo haga funcional y entregarlo. Y listo, con eso ya tenemos suficiente la aplicación. Para alguien que lo quiera modificar, como es una aplicación muy corta o muy pequeña, pues no es tan fácil, no es tan difícil interpretar el código. Es un poco más fácil poderlo entender. Así que esas decisiones las tenemos que tomar nosotros dependiendo del tipo de aplicación que nos vayamos a crear. Es una decisión es una decisión que debemos de tomar nosotros al momento de tener el planteamiento del problema especificado. Con eso ya hemos cubierto la parte de los prototipos y la parte de diseño de aplicaciones rápidas para que ustedes vean de que no solamente existe el ciclo de vida de desarrollo del sistema, sino que existen otras metodologías adicionales que nosotros podemos utilizar para crear aplicaciones, siempre considerando las necesidades del cliente. Acuérdense que al final de cuentas quien paga los proyectos, quien es el que ocupa el producto final es el cliente, o quien nos va a dar referencias si el producto realmente es funcional es el cliente. Así que no importa la metodología que vayamos a utilizar, siempre debemos de pensar en satisfacer las necesidades del cliente. Entonces esa es la idea principal, no pensar en crearnos una aplicación como nosotros creeríamos que funciona, sino crear una aplicación que le cumpla o le satisfaga las necesidades que tenga el cliente en especial. Eso es lo que les quería mostrar para ese día. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Bien. Bueno, entonces la otra clase vamos a empezar a trabajar ya con lo que les mencionaba, el uso de web service. Vamos a empezar de nuevo a crear código similar al de la API REST, pero ahora lo vamos a hacer para este tipo de elementos. Les voy a enseñar cómo podemos consumir un web service o cómo podemos hacer para que si nos dan algún tipo de documentación, cómo leerla, porque esa es la parte importante. Y después vamos a aprender a consumirla, a hacer el proceso de consumir una aplicación de este tipo. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Si no hay preguntas, eso sería todo por el día de ahora y nos veremos en la próxima clase. Que pasen una feliz noche.